Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me podrían confirmar por el chat o en sus micrófonos, por favor? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que vendría siendo la clase de semiología en este caso me toca presentar síndrome febril y shock. Me presento, mi nombre es Ashley y bueno, voy a ser su tutora el día de hoy. Bueno, este va a ser un poco del contenido que vamos a ver, ¿no? Primero voy a explicar un poco de la definición, los tipos, etiología, patogenia y las semiologías. Y por último vamos a dar algunas preguntitas. Vamos a hacer dos casos clínicos que he planteado. Y bueno, este es el índice que vamos a tener en caso de síndrome febril y shock respectivamente, ¿no? Bueno, como objetivos de esta clase tenemos que primero conocer lo que son los conceptos básicos de la fiebre y shock, también aprender lo que son los mecanismos por los cuales se desencadenan estas afectaciones y por último reconocer los diferentes tipos de presentación que tienen. Bueno, comenzando con lo que principalmente vendría siendo el síndrome febril, la fiebre. La fiebre vendría siendo lo que es la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, que estos vendrían siendo 37.5 en la cavidad oral, ¿no? Bueno, esta temperatura normal es un parámetro homeostático, el cual representa el equilibrio entre lo que vendría siendo la termogénesis, que vendría siendo los mecanismos por el cual el cuerpo genera calor, y la termólisis, que vendría siendo lo contrario, por los mecanismos por los cuales el cuerpo pierde este calor, ¿no? Y su regulación va a estar mediada por lo que vendrán siendo, uno, respuestas autosómicas, dos, respuestas endocrinas, y por lo que serían las neuronas termosensibles, las cuales se encuentran en lo que es el hipotálamo, exactamente en el hipotálamo anterior, en la región preóptica. Muy bien. Bueno, la temperatura corporal normal, como habíamos mencionado, es de 37 más o menos 0,6 grados según lo que es el argente, ¿no? Y bueno, este va a variar diariamente, ¿no? Va a tener lo que vendrían siendo variaciones durante el día y durante la noche o las tardes, ¿no? Matutinas y vespertinas, siguiendo lo que vendría siendo el ciclo circadiano, en el cual en las mañanas la temperatura puede llegar a ser de 36 grados centígrados y por las tardes de 37,5 grados centígrados. Incluso, bueno, en el pretest les pregunté, ¿no? ¿A qué momentos, a qué horas es cuando se dan las temperaturas más bajas? Y bueno, en la respuesta de esa pregunta vendría siendo entre las 2 de la mañana y las 8 de la mañana. Y la temperatura más alta se vendría dando entre lo que vendría siendo las 4 de la tarde y las 9 de la noche. Continuando, chicos, vamos a ver en este caso lo que son los tipos de presentación de la fiebre. Tenemos varios, ¿no? Estos son conocidos como patrones febriles, los cuales nos ayudan a lo que son los diagnósticos diferenciales de diferentes afecciones en las cuales se generan esta fiebre, ¿no? Aunque estos patrones febriles no van a ser específicos, no van a ser determinantes para llegar en conclusión a una patología. Pero son de suma importancia, ya que nos ayudan a guiar ciertos diagnósticos, ya que van a haber infecciones que van a ser adquiridas en áreas geográficas, como ciertas patologías endémicas, como podría ser el paludismo, en este caso la malaria, la cual tiene un patrón de fiebre, el cual nos ayuda a llegar a ese diagnóstico, ¿no? Bueno, el primer patrón va a ser lo que vendría siendo la fiebre continua, que en este caso vendría siendo cuando hay una temperatura constante en todo momento, ¿no? O sea, su variación no va a ser mayor a 1 grado centígrado.
su variación de la temperatura normal lo va a ser mayor, ¿no? Y aquí podemos ver la gráfica, ¿no? No hay mayor variación de 1 grado. Luego tenemos lo que es el patrón remitente, en el cual aquí, al contrario de la continua, van a haber grandes variaciones diarias. Aquí las variaciones van a ir mayores a 1 grado centígrado, ¿no? Como ejemplo de eso tenemos la endocarditis bacteriana. Y como ejemplo del anterior que me olvidé de mencionar, vendría siendo la fiebre tifoidea y la neumonía neumocócica. También tenemos lo que es la fiebre intermitente, en donde aquí se van a presentar lo que son picos. Van a presentarse picos febriles con periodos de apirexia. ¿A qué me refiero con periodos de apirexia? O sea, no va a haber una presentación de esta fiebre en un día. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la fiebre éptica o también llamada en agujas, que es muy parecida a lo que vendría siendo la fiebre intermitente. Pero en este caso, los picos van a ser mucho más altos, llegando incluso a 41 grados centígrados, ¿no? Y bueno, los picos afebriles van a ser más irregulares en este caso. Un ejemplo de esto vendría siendo la TBC en etapas avanzadas y la sepsis hepatobiliar. Luego tenemos lo que es la fiebre recurrente. En este caso van a haber periodos febriles, aquí tenemos, periodos febriles que van a durar días seguidos, días continuos, y posteriormente días afebriles, ¿no? Entonces va a haber como un intercalo de estos días. Aquí podemos ver lo que es la fiebre terciana, que va a ser común en lo que es la malaria, ¿no? Y más que nada en las presentaciones de los parásitos de P. vivax y falciparum. También se tiene lo que es la fiebre cuartana, que vendría siendo otra presentación de la malaria. En este caso varía de 72 horas, ¿no? En cambio la terciana varía 48 horas. También tenemos la fiebre de Pell-Eckstein, que vendrían siendo periodos febriles y afebriles, pero esta con una variación de 4 a 5 días. También tenemos otras variantes de esta misma fiebre recurrente, que vendría siendo la fiebre dromedario, en el cual los periodos van a ser más extensos, de 6 a 8 días de fiebre y de 4 a 5 días de un estado apirético. Una patología característica de esta puede ser lo que es la leptospirosis. Chicos, ¿pueden ver bien mi pantalla? ¿O se ha parado en un momento? ¿Me podrían contestar o escribir por el chat? Entonces, claro, ya, muy bien. Entonces, luego también tenemos lo que es la fiebre ondulante, también conocida la fiebre en olas, en donde en este caso van a ser ascensos y descensos graduales de la fiebre, ¿no? Una patología en donde podemos encontrar este tipo de fiebre puede ser la brucelosis. También tenemos otras presentaciones de la fiebre, ya no muy comunes, como la fiebre inversa, en donde esta fiebre no va a seguir lo que es el ritmo circadiano, van a ser variaciones anormales de la temperatura corporal diaria. Entonces, la temperatura máxima, en vez de ser por las tardes, esta va a ser en las mañanas. Y la temperatura mínima, en vez de ser por las mañanas, van a ser en horarios vespertinos, ¿no? Como ya había mencionado, no va a cumplir con lo que es el ciclo circadiano. Luego tenemos la fiebre catamenial, que en este caso es la fiebre que aparece en cada menstruación, ¿no? Esta puede estar acompañada de otros síntomas, como puede ser el dolor pélvico, también lo que vendría siendo el malestar general, y lo que serían algunos síntomas digestivos leves, ¿no? Como la diarrea o la distensión abdominal. En este caso, esta fiebre no es que sea fisiológica, no. Esta fiebre me podría indicar que la paciente esté cursando con lo que podría ser la endometriosis
o algún tipo de infección pélvica. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Luego también tenemos lo que es la fiebre de origen desconocida. En este caso, esta fiebre se le define más que nada por 3 parámetros por los cuales se puede diagnosticar. Va a tener una duración de por lo menos 3 semanas, con una temperatura igual o mayor a 38,3, por lo menos en 3 ocasiones. Y también va a ser imposible llegar a un diagnóstico etiológico después de una semana de evaluación con distintas pruebas diagnósticas, ¿no? Ya pueden ser pruebas laboratoriales, cultivos o diferentes, las cuales no se sepa por qué es el origen de esta afección. Esta también se le divide en 4 categorías. Tenemos la fiebre de origen desconocido clásica, en donde también va a tener distintos parámetros que debe cumplir. En este caso, mayor a 38,3 grados centígrados. La duración va a ser de mayor a 3 semanas. Y la evaluación de al menos 3 visitas ambulatorias o 3 días al hospital, ¿no? Y estas van a tener un tipo de etiologías más clásicas, ¿no? Que pueden ser infecciones, malignidades, enfermedades vasculares o enfermedades del colágeno. También tenemos la presentación nosocomial. En este caso va a ser los mismos parámetros, la misma definición, pero va a presentarse en pacientes los cuales hayan estado hospitalizados y no hayan presentado fiebre antes de la hospitalización o durante esta, ¿no? Y bueno, algunas etiologías comunes puede ser la enterocolitis por Clostridium difficile, puede ser inducido por drogas, un embolismo pulmonar, también la tromboflebitis séptica o la sinusitis inclusive. Luego tenemos la categoría de neutropénico. En este caso van a ser los mismos parámetros, pero en este caso se le va a agregar el recuento de neutrófilos, el cual va a ser menor o igual a 500 neutrófilos por milímetros cúbicos, ¿no? Y la evaluación del paciente va a ser al menos de 3 días. ¿No? Aquí podemos ver lo que son las infecciones bacterianas, algunos hongos oportunistas y algunos virus. Luego tenemos, por último, lo que es la fiebre de origen desconocido asociada a VIH. Esta se presenta más que nada en estas etapas últimas del VIH, ¿no? En lo que vendrá siendo el SIDA, ¿no? Entonces, en este caso, la duración de la fiebre va a ser mayor a 4 semanas para lo que son los pacientes ambulatorios, pero mayor de 3 días para los pacientes internados que ya tengan lo que es este virus confirmado, ¿no? Y bueno, las etiologías más comunes van a ser las afecciones que ya entran en la categoría de SIDA, ¿no? En este caso, porque recordemos que para que al paciente se le diagnostique ya con lo que es el SIDA, no solo va a tener el recuento de linfocitos menor o igual a 200, sino que también va a tener una infección ya concomitante, como puede ser la más conocida, que vendría siendo la neumonía por Pneumocystis jirovecii, en este caso, pero también hay otras, ¿no? Como las drogas, o el sarcoma de Kaposi, el linfoma, o el Mycobacterium avium intracellular complex, o el citomegalovirus en este caso, ¿no? También algo que mencionar acerca de esta fiebre es que también se agrupan sus causas según ciertos grupos, como el primero, que vendría siendo infecciosas, causas infecciosas, ¿no? Que representa el mayor porcentaje de presentaciones, en este caso, que vendría siendo de 30 a un 40%. Luego tenemos las neoplásicas, que tienen una presentación de 20 a 30%, ¿no? En este caso se le conoce como fiebre paraneoplásica, en la cual en algunos tumores se puede ver que en el plasma del paciente va a haber una elevación de lo que vendría siendo la interleucina 6. Así que esa es una de las métodos diagnósticos por los cuales se puede identificar la fiebre en este caso. Luego también tenemos lo que son enfermedades de colágeno, que esta fiebre en estos casos se presenta
de un 10 a un 20%. Y por último tenemos, bueno, ya otras patologías generales, en donde esta fiebre se presenta de un 15 a un 20%, ¿no? Parecido a lo que son las enfermedades del colágeno. Continuando, chicos, ahora vamos a ver la etiología. La etiología de la fiebre, en este caso, se divide en infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos que representar el 40% de estas presentaciones. Y las dividimos en bacterianas, parasitarias, por virus y por hongos, ¿no? Siendo algunas, bueno, por mencionar algunas, tenemos, ¿no?, lo que es la TBC, por la Helicobacterium tuberculosis, la endocarditis, la meningitis, la gonocosemia, ¿no?, por Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis. Dentro de los parásitos tenemos lo que es la toxoplasmosis, la mebiasis, el paludismo. Dentro del virus tenemos el virus del dengue, virus de herpes simple, el virus de VIH, como ya hemos visto, y el citomegalovirus. Y entre los hongos, algunos clásicos tenemos como la histoplasmosis o el cryptococcus. Luego tenemos las causas no infecciosas, en las cuales las dividimos en neoplásicas, en afecciones inmunológicas y, bueno, otras, ¿no? Las neoplásicas tenemos, por ejemplo, las leucemias, algunos linfomas o el cáncer pulmonar, que representa un 20% de presentación de la fiebre. Luego tenemos afecciones inmunológicas como mesenquimopatías, ¿no? Como la autoinmunidad contra el tejido conectivo, ¿no? En este caso tenemos a LES, que vendría siendo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide o la esclerodermia, que representan en este caso un 15%. Y dentro de otras presentaciones tenemos los infartos, ¿no?, que puede ser infarto pulmonar, cardíaco o cerebral, trastornos metabólicos agudos como el hipertiroidismo o la gota. También tenemos aquí el mioma auricular y el traumatismo por atricción, que, bueno, tienen un porcentaje bastante leve de presentación de fiebre, ¿no? Aquí tenemos un dato importante, ¿no? Aquí nos dice que el comienzo abrupto de la fiebre con escalofríos, en este caso, es comúnmente presentado en infecciones bacterianas cuando se ha desarrollado una bacteriemia, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en ciertas patologías como la neumonía, algunas infecciones urinarias más avanzadas o la colangitis, ¿no? Aunque en algunas infecciones comunes, ¿no?, infecciones virales como la gripe o en las fiebres neoplásicas, también podemos ver estos escalofríos. Bueno, aquí tenemos lo que nos dice la gente, que vendría siendo lo mismo que les he explicado, ¿no? Lo que vendría siendo las causas infecciosas y las causas no infecciosas. Aquí tenemos la presentación de algunos de los más clásicos, que ya también se han mencionado, pero acá también tenemos otra distribución de las no infecciosas, ¿no? No solo neoplásicas y inmunológicas, sino también aquí vemos hemólisis, infartos, trastornos metabólicos agudos, mioma auricular, como saben esto, y traumatismo con la atracción. Bueno, ahora entrando a lo que es la patogenia, chicos, ¿cómo es que se desencadena la fiebre? Bueno, para mencionar primordialmente, la fiebre va a estar mediada por lo que son citocinas y prostaglandinas, las cuales van a generar lo que es la inflamación. En este caso van a haber pirógenos exógenos, los cuales van a ser reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones. Estos pirógenos exógenos son los ya conocidos PAMs y DAMs, ¿no? Entonces, estos PAMs y DAMs, que pueden ser microorganismos, toxinas microbianas, los traumatismos en caso de los DAM y algunas células tumorales, ¿no?, van a activar lo que es estos receptores de reconocimiento de patrones, los cuales van a generar la síntesis y liberación de citocinas por parte de lo que es el sistema inmunitario, en este caso algunos monocitos, macrófagos, neutrófilos, los cuales van a liberar estas citoquinas, que en este caso van a ser las citoquinas pirogénicas, ¿no?, o también llamadas pirógenos endógenos, que son liberados por nuestro organismo.
En este caso tenemos a la interleucina 1 alfa, la interleucina 1 beta, que en este caso la interleucina 1 beta va a ser el pirógeno endógeno más potente. El factor de necrosis tumoral alfa, también tenemos la interleucina C, la interleucina. Estos pirógenos endógenos van a ir directo al sistema nervioso central, ¿no? A estimular las células endoteliales, o también, bueno, estas células endoteliales que van a estar ubicadas en el hipotálamo, que ya les había mencionado en la región preóptica, ¿no? ¿Y cómo es que llegan aquí? Atravesando, penetrando lo que vendría siendo la barrera hipotalámica, ¿no? También van a llegar al órgano vascular de la lámina terminal, en este caso por difusión. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a estimular al centro termorregulador. Entonces, al estimular al centro termorregulador, van a generar la liberación de la prostaglandina E2. Entonces, esta liberación de la prostaglandina E2 va a estimular a las células gliales hipotalámicas, haciendo que se libere AMP cíclico. En este caso, AMP cíclico, que es un potente neurotransmisor, el cual va a estimular a las neuronas, estimula que estas neuronas generen termogénesis y regulen la temperatura corporal. En este caso, estimulando lo que vendrá siendo la fiebre, ¿no? En este caso, va a estimular a que se generen, en este caso, conductas instintivas, ¿no? Como es el abrigarse, hacer menos actividad, ¿no? Y la preferencia de nosotros de ambientes cálidos, ¿no? No, cuando uno está con frío le gustaría estar en un ambiente más calientito, ¿no? Bajo su manta o algo. Entonces, esto es lo que estimula más que nada la fiebre. Van a ver un dato, chicos, es que algunas infecciones virales del sistema nervioso central, o sea, algunas infecciones que van a llegar directamente aquí, van a estimular directamente al centro termorregulador, haciendo que se libere directamente, aquí justo nos lo señala, haciendo que se libere directamente la prostaglandina E2. O sea, ya no va a haber necesidad de pasar por todo esto, ¿no? De hacer que se liberen lo que son las citoquinas pirógenas endógenas, ni la estimulación de lo que son las células endoteliales del hipotálamo, ni del órgano vascular, ¿no? En este caso, hay que tener en cuenta, chicos, que si nuestra temperatura aumenta más de 40 grados centígrados, puede generar lo que es un daño al sistema nervioso central, ¿no? Y entonces esto va a afectar algunos procesos celulares, como la concentración de iones y la síntesis de ADN y proteínas. Entonces esto va a generar una afección directamente a este lugar y bueno, por eso es cuando una persona llega con fiebre mayor de 40 que se toma bastante importancia en este caso, ¿no? Estos son los mecanismos de termogénesis que estimulan nuestro cuerpo, a la vasoconstricción, a la contracción muscular, a la piloerección, a la lipólisis de la grasa parda y algunas hormonas como la tiroxina, la adrenalina o el cortisol. Bueno, chicos, ahora yendo directo a lo que vendría siendo la semiología del síndrome febril, de la presentación de esta fiebre, vemos que uno tiene que ver primordialmente la fecha de inicio. ¿Cuándo inició esta presentación? ¿Cuándo inició esta fiebre? ¿No? ¿Debido a qué? A que hay dos tipos de presentaciones, la aguda y la prolongada. Y estas se diferencian debido a la cantidad de días que afecta, ¿no? En la aguda va a ser por una afección menor a 15 días y la prolongada mayor a 15, ¿no? Entonces, la más común va a ser claramente la aguda, la cual va a ser por alguna causa infecciosa de vías respiratorias altas, ¿no? Que es lo más común por lo cual se da una fiebre de clasificación aguda. Aunque puede tener también otras causas como puede ser infecciones de la piel o infecciones urinarias o incluso la neumonía, ¿no? Dentro de las infecciones de vías respiratorias y altas tenemos las más clásicas, como es el resfriado común,
y la faringitis, e incluso la gripe también. Luego lo que se tiene que ver es también la causa. ¿Cuál es la causa aparente por la cual se ha desencadenado esta fiebre? ¿No? Si tal vez la persona ha estado con algún tratamiento o ha estado ante algún resfriado anterior, ¿no? Más que nada su historia clínica. ¿Cuál ha sido la historia clínica del paciente? Sus antecedentes con los cuales ha llegado, para ver si con esto se puede llegar a un diagnóstico. También las características que tiene la fiebre. Comúnmente se ve que la fiebre va a ser fugaz, que va a ser en excesos y que va a ser alta y prolongada. Luego también tenemos que ver la etiología. En este caso, como ya se ha explicado, la etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. También, chicos, tenemos que ver lo que es en qué momento aparece, cuál es el horario de presentación de la fiebre, si es matutino o en las mañanas, ¿no? Que un ejemplo de fiebre matutina puede ser el hipertiroidismo o fiebre vespertina, por las tardes, noches casi, en donde puede ser una presentación, por ejemplo, la TBC o los linfomas. También tenemos que ver cuáles son los síntomas acompañantes de esta. Puede ser que venga con lo que es el quebrantamiento del estado general, o sea, un mal estado general, debilidad, anorexia, mialgia, cefalea, fotofobia o el dolor al mover los ojos. También otros síntomas sistémicos, los cuales acompañan a la presentación de la fiebre, cuál va a ser la sudoración profusa, el rubor facial y los escalofríos. Luego también vemos la evolución del paciente, cuál es el estado con el cual llega y terapéutica y resultados. En este caso, la terapéutica más común son los antipiréticos. Entonces tenemos que ver cómo es que reacciona a estos y cuáles son los resultados que dan, ¿no? En este caso, si hay una resolución o tal vez no hay una resolución de esta y más bien se tiene que atacar la causa por la cual, se tiene que identificar la causa para atacar. Bueno, ahora continuamos con lo que es el shock. Entonces, como una definición, podemos decir que el shock vendría siendo una condición potencialmente mortal que es causada por la difusión orgánica, la cual resulta de un daño a los tejidos. ¿Y por qué se dañan los tejidos? ¿Por qué? Porque va a haber un estado de mala perfusión. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Mala perfusión. Esta mala perfusión la interpretamos como lo que vendría siendo la falta de suministro de oxígeno y de nutrientes, los cuales son necesarios, ¿no? Son muy necesarios para que nuestros tejidos puedan funcionar adecuadamente, puedan suplir las necesidades metabólicas del organismo. Entonces, si no hay estos, los tejidos y nuestros órganos van a fallar y van a morir van a morir con el tiempo y va a llegarse a una falla multiorgánica, que es la última parada de este shock prácticamente, ¿no? Y bueno, un contexto amplio de cómo es que se da esto. Vamos a dibujarlo por acá. A ver, vamos a ver. Primero, como habíamos dicho, va a haber una afectación inicial, ¿no? La cual va a afectar a la circulación, va a hacer que esta sea ineficiente. Esta injuria inicial y esta circulación ineficiente va a hacer que no lleguen las demandas metabólicas requeridas, o sea, que no haya oxígeno, que no haya nutrientes, y lo cual va a llevar a un estado del tejido de hipoxia. Este estado de hipoxia va a generar una activación del metabolismo anaerobio, de la respiración anaerobia, la cual continuamente va a llevar a nuestras células a fallar y generar un pH disminuido, más acidótico. También va a haber falla para mantener la energía osmótica
y también la energía iónica. Entonces, esto va a generar lo que es un edema de la célula, un hinchazón de esta, la cual va a llevar a lo que es la muerte de esta célula. Entonces, cuando se llega a la muerte de esta célula, va a generarse lo que es una cascada inflamatoria. Va a liberarse un montón de factores inflamatorios, los cuales van a generar una alteración de la microvasculatura, lo cual va a generar periódicamente lo que es esta falla orgánica característica. Así es más nada como un resumen de cómo es que se desencadena el shock. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de shock. Entonces, los tipos de shock vamos a tener 4. Distributivo, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock obstructivo. Comenzando con lo que es el shock distributivo, este se da debido a cuando hay una perfusión inadecuada por una respuesta mecánica vasoconstrictora. ¿Qué quiere decir? Entonces, como va a haber una falla de esta respuesta vasoconstrictora, o sea, no va a haber vasoconstricción, no va a estar la vasoconstricción necesaria, el cuerpo va a estar en un estado de vasodilatación continua, lo cual va a generar un aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Y entonces se va a generar lo que es esta disfunción orgánica. Entonces, este tipo de shock lo podemos tiene otras diferentes presentaciones. Principalmente vamos a hablar de 3, que va a ser el shock neurogénico. En este caso, el shock neurogénico va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? ¿Por qué? Por esta vasodilatación generalizada en la cual va a entrar el cuerpo. ¿Y por qué se da esta vasodilatación generalizada? Debido a que va a haber una respuesta simpática ineficiente. Entonces, aquí lo que va a estar dañado es el sistema simpático. ¿No? Y bueno, ¿cómo es que se llega a dañar este sistema simpático? ¿Cuáles son las causas por las cuales se llega a este shock neurogénico? Puede ser la más común, lo que es una lesión en la médula espinal. Pero también son otras toxiciosas o envenenamiento, o lo que vendría siendo una estimulación masiva del sistema parasimpático, el cual suprime el simpático. Entonces, ¿cómo se llega a esta estimulación masiva? Puede ser por una sobredosis de drogas, ¿no? Entonces, estas son una de las principales, bueno, principalmente la lesión de la médula espinal, pero en general todas son de las principales causas por las cuales se llega a un shock neurogénico. Luego, otra presentación, vamos a hacerlo más chiquito para que pueda alcanzar los demás. Ya. Otra presentación del shock distributivo vendría siendo también lo que es el shock anafiláctico. En este caso, el shock anafiláctico se da por lo que es una reacción alérgica generalizada. Entonces, esta reacción alérgica generalizada se da más que nada según el hospedador, ¿no? Se da de segundos u horas después de que la persona haya estado en contacto con un alérgeno, ¿no? Y bueno, el tiempo por el cual se dé la reacción o en este caso el shock va a depender de 3 cosas. La velocidad de reacción a este alérgeno, también el grado de sensibilidad que haya desarrollado la persona y por la ruta que se dio la exposición. Por cómo es que ha entrado en contacto con este alérgeno. Entonces, esta puede ser por medio de alguna inyección, algún fármaco,
por la ingesta, ¿no? Lo que vendría siendo algún alimento, la absorción, tal vez alguna crema tópica, o la inhalación, ¿no? Tal vez ha estado en contacto con ciertos fluidos. Entonces, ¿qué va a generar? Que los mastocitos y los basófilos liberen lo que vendría siendo sustancias vasoactivas, que, bueno, en este caso la más importante es la histamina, pero también tenemos otras como la heparina o el factor activador de plaquetas, los cuales van a generar vasodilatación, edema, o, bueno, aumento de la permeabilidad vascular, el cual genera este edema, en este caso el angioedema, y la liberación de mediadores inflamatorios, los cuales posteriormente van a estimular a estos basófilos y mastocitos continuamente. Entonces, en este caso, todo esto va a generar lo que es la extravasación de los líquidos de los tejidos. Por eso cuando ves a una persona con un shock anafiláctico, probablemente lo veas con la cara toda hinchada, con las vías respiratorias cerradas, ¿no? Debido a este edema, a este angioedema general que ha formado. Por último, de shock distributivo tenemos lo que vendría siendo el shock séptico, que es uno de los más conocidos también, ¿no? Que en este caso se debe a una respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta inflamatoria sistémica va a generar una alteración sobre los endotelios capilares de manera difusa, va a haber una alteración difusa, el cual va a generar un aumento exagerado de la permeabilidad capilar, lo cual puede llevar a una trombosis de los capilares terminales y una vasodilatación generalizada. En este caso, todo va a ser sistémico, ¿no? Luego tenemos lo que es el shock hipovolémico. En este caso, este shock hipovolémico se da ¿por qué? Por la pérdida de líquidos, o la pérdida de sangre, plasma o de agua corporal. En este caso, esa pérdida va a generar lo que es una disminución del volumen circulante, lo cual va a generar una disminución de la perfusión, una perfusión inadecuada, más bien dicho, ¿no? Lo cual va a llevar directamente a la falla multiorgánica. Algunas causas que podemos ver aquí pueden ser las hemorragias, tanto internas como externas. También estados de deshidratación, los cuales se pueden generar debido a lo que son vómitos, diarreas o algunas quemaduras extensas. O también se puede dar por la presencia de un tercer espacio. ¿A qué me refiero con esto? Que es cuando el líquido se va a encontrar en un espacio intersticial. ¿Y dónde vemos esto? En un edema. Un edema, pero un edema marcado en este caso, ¿no? Que puede ser la peritonitis, la citis o en ciertas infecciones. Luego tenemos lo que es el shock cardiogénico, que en este caso se va a desencadenar por un problema cardíaco primario. Y ese problema cardíaco primario va a generar un compromiso del miocardio. Va a haber una falla de este músculo cardíaco, el cual va a llevar a una alteración de la función cardíaca, lo cual va a llevar a un estado de hipoperfusión. Entonces, ¿en qué patologías podemos ver una presentación de shock cardiogénico? Bueno, cuando hay un extremo de este, ¿no? Puede ser un infarto agudo del miocardio, una miocarditis, en alguna arritmia o o en la insuficiencia valvular, pero en presentaciones más severas. Por eso a estos estadios se les llama lo que vendrían siendo las severoinsuficiencias valvulares. Que la más común es que pueden llegar a shock séptico pondría siendo un fallo de la válvula aórtica o de la mitral. Por último tenemos lo que es el shock obstructivo. Entonces, en este caso,
en el shock instructivo va a generarse, ¿por qué? Porque va a haber una interferencia con la precarga, va a haber algo que interrumpa la precarga. O en este caso también algo que interrumpa la poscarga, ¿no? Entonces, en este caso va a afectar al corazón, pero no va a ser directamente, va a ser una obstrucción, como se le conoce, obstrucción extracárdica, la cual comprometa la función de este. ¿Y cuáles son las causas, por las cuales se puede dar esta alteración? Bueno, tenemos el neumotórax, atención, también el taponamiento cardíaco o el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que más que nada es cuando hay una alteración en la precarga del ventrículo izquierdo. Estas son las presentaciones del shock. Ahora, con respecto a la patogenia, podemos dividir la patogenia en lo que vendría siendo el shock hipovolémico, el obstructivo, el cardiogénico o el distributivo. Pero en este caso, los tres van a conducir a lo mismo, a un estado de hipotensión, un estado de hipoperfusión sistémica y la falla multiorgánica final, ¿no? Pero en este caso vamos a verlo por separado. Como habíamos dicho, shock hipovolémico. ¿Cuáles podrían ser sus causas? Hemorragia o una deshidratación severa. Entonces, ¿qué va a generar? Una disminución de la precarga. Y quiere decir, va a haber menos sangre que llegue al corazón. El corazón no va a recibir la sangre que requiere. ¿Y esto qué va a generar? Una disminución del transporte de oxígeno, una disminución del transporte de O2 y del volumen minuto. Y esto va a llevar a lo que es un estado de hipotensión, un estado de hipoperfusión sistémica y por último, falla multiorgánica. Todos van a encadenar en eso, la verdad. Con respecto a la obstrucción del flujo, al shock obstructivo, como habíamos visto, algunas causas, en este caso va a ser una obstrucción mecánica por la cual se va a dar una falla cardíaca, ¿no? Entonces, el taponamiento o el neumotórax van a generar lo que es una falla diastólica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿A qué me refiero con falla diastólica? Recordemos que la diástole vendrá siendo el estado de relajación. ¿Y qué sucede durante la diástole? El corazón se llena. Entonces, al haber una falla diastólica, el corazón no va a poder llenarse correctamente. Y esto también va a llevar a una disminución del volumen minuto y del transporte de oxígeno, lo cual va a generar la hipotensión, la hiperfusión y finalmente la falla multiorgánica. Con respecto al shock cardiogénico, como habíamos dicho, hay una afectación directamente del miocardio, ¿no? Va a haber una disminución de la masa miocárdica, la cual, en este caso, no, la falla va a ser sistólica. ¿A qué me refiero? Va a haber una falla en la contracción, en la expulsión de sangre, ¿no? Lo cual igual va a llevar a una disminución del volumen minuto, del transporte de oxígeno, hipotensión, hipoperfusión, falla multiorgánica. Luego tenemos el shock distributivo, ¿no? Que causas que hemos visto, ¿no? Una sepsis, anafilaxia o alguna lesión medular, ¿no? Que en este caso el neurogénico sería, ¿no? Entonces, esto va a generar lo que es una disminución de la resistencia vascular y también una disfunción miocárdica. Ambos van a generar una disminución del volumen minuto, ¿no? Bueno, en este caso no. El volumen minuto va a ser normal o alto, me emocioné. Tanto que hemos visto disminución del volumen minuto. Bueno, en este caso no, el volumen minuto va a estar normal o alto, debido a que en este caso el problema va a ser que va a haber una mala distribución del flujo sanguíneo, lo cual puede generar microtrombos, ¿no? Y bueno, todo esto finalmente va a llevar a lo que es un estado de hipotensión, hipoperfusión, y lo que vendría siendo la hipoperfusión, la falla multiorgánica. Bueno, ahora pasamos a ver lo que son las etapas. ¿Cuáles son las etapas del shock? Tenemos tres: el shock compensado, progresivo y el shock irreversible. En este caso, en el shock compensado, se va a generar lo que son, como dice su nombre, se van a activar mecanismos compensatorios para suplir a los órganos hipoperfundidos. En este caso, se van a dar estos mecanismos compensatorios por tres sistemas: hematológico,
cardiovascular y neuroendocrino. Entonces, primero va a haber lo que es una activación de la cascada de coagulación, ¿no? Entonces también esto nos va a llevar a una activación plaquetaria y a una vasoconstricción. En este caso, el principal vasoconstructor va a ser el tromboxano A2, ¿no? Entonces se va a disminuir lo que es el volumen minuto, generando lo que es una compensación. Entonces, esta disminución del volumen minuto va a generar una disminución del tono vagal, ¿no? Y bueno, como mecanismo compensatorio neuroendocrino tenemos lo que es la estimulación de glándula suprarrenal, la cual va a liberar lo que es adrenalina y noradrenalina, que en este caso se van a dirigir a lo que son los receptores beta y a los receptores alfa ubicados en el pulmón, en el corazón, en el intestino, en la piel, generando lo que es la vasoconstricción, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractibilidad del corazón, un aumento de la precarga, lo cual va a llegar a un aumento del volumen sistólico y del volumen minuto, que es lo que se necesita en este caso, ¿no? En este caso, bueno, una vez compensado, como hemos visto, como es compensado, este estado de shock puede ser reversible, pero con las intervenciones adecuadas, ¿no? Y en este caso la perfusión es relativamente normal a pesar de la agresión. Luego tenemos el estadio progresivo. En este caso se da si es que no se evoluciona con los mecanismos compensatorios que se dio en la primera etapa. Entonces, el cuerpo dice, oye, no me funcionó, ¿qué hago? Activo otros mecanismos. Entonces, aquí entran en juego lo que son los riñones. Entonces, ¿qué va a generar? Los riñones van a generar la liberación de lo que es la renina. ¿Para qué? Para que se active lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, como ya sabemos y como nos han repetido millones de veces, esta renina va a generar la producción de angiotensina 1, la cual va a pasar por el pulmón y se va a convertir, perdón chicos, se va a convertir en lo que vendría siendo la angiotensina 2, el cual es un potente vasoconstrictor y va a actuar a nivel tanto simpático como va a estimular la producción de lo que es la aldosterona. Y en este caso, la aldosterona, ¿qué va a hacer? Va a generar la retención de sodio y de agua. También en este paso se va a activar lo que es la hormona antidiurética. Entonces, esta hormona antidiurética, ¿qué va a hacer? Va a generar la reabsorción de agua y de sodio, al igual de lo que se quiere hacer con lo que es la aldosterona, pero en este caso a nivel del túbulo distal y del asa de Henle. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la etapa irreversible. En este caso, ningún mecanismo ha funcionado. O sea, el proceso de hipoperfusión continúa. Y entonces, este proceso de hipoperfusión continuo va a generar que se acumule CO2, dióxido de carbono y metabolitos ácidos. Y estos dos van a generar daño celular. Y este daño celular más la acidificación que hay va a hacer que la sangre se vuelva tóxica. Entonces, esa toxicidad, esa acidificación va a generar que los eritrocitos se agrupen, se acoplen, formando ¿qué? Microtrombos. Y estos microtrombos van a agravar el estado de hipoperfusión de los órganos afectados y de los órganos perfundidos. O sea, va a generar mucho más daño, ¿no? Entonces, en este caso,
ya se da la progresión a una insuficiencia orgánica multisistémica, o sea, ya van a haber más sistemas involucrados en el daño. Bueno, por último, vamos a ver lo que es la semiología. En este caso, esta imagen nos da un espectro amplio, ¿no? De lo que vendría siendo la presentación del shock, aunque cada uno de los tipos de shock van a tener su propia presentación clínica que más o menos se las voy a decir por acá. Entonces, primero vamos a ver el shock hipovolémico, en el cual vamos a ver lo que es una disminución de la tensión arterial, o sea, hipotensión, taquicardia, pero esta taquicardia va a ser por un mecanismo compensatorio. En este caso, el paciente va a tener la piel fría, pálida y sudorosa, o sea, se le conoce como piel fría y húmeda, ¿no? Que se le denomina como piel marmórea. Qué raro nombre, la verdad. Luego también tenemos que el llenado capilar va a ser lento, va a ser mayor a 2 segundos, debido a que no hay circulación en este caso, ¿no? También van a haber signos de deshidratación, como pueden ser las mucosas secas, y va a haber una disminución de la turgencia también. Vamos a ver lo que es la oliguria, una disminución en la orina, y también se puede presentar la alteración del estado mental. No vamos a ver tal vez al paciente letárgico, ¿no? Más somnoliento. Luego también, bueno, continuando está el shock obstructivo, ¿no? Que en este caso su presentación va a tener en común con el hipovolémico que la hipotensión va a ser severa, pero en este caso va a ser de inicio súbito, de un momento a otro, ¿no? Van a haber distensión de los yugulares debido a que va a haber una presión retrógrada. Va a haber una taquicardia intensa y vamos a ver el pulso del paciente va a ser filiforme o incluso puede llegar a estar ausente. En el shock cardiogénico, bueno, vamos a ver la hipotensión persistente, pero también vamos a ver taquicardias o arritmias. Puede cursar con arritmias. En algunas presentaciones, como en el edema de pulmón, cuando ya se llega a este paso, vamos a ver disnea, ¿no? Bueno, si el fallo va a ser del lado derecho, vamos a ver lo que es la ingurgitación yugular. Y en este caso, el paciente también va a venir con una piel fría en las extremidades. También podemos encontrar soplos y, bueno, el estado mental deteriorado. En el distributivo, ¿no? Vamos a ver. En el séptico, este va a ser diferente, ¿no? Vamos a ver una triada, ¿no? En donde vamos a ver lo que es la hipotensión, fiebre e hipotermia. Esta va a ser la presentación del shock séptico, ¿no? Pero el paciente va a venir con la piel caliente, incluso eritematosa, ¿no? Pero esto va a ser un estadio inicial. Es lo que se le conoce como el shock cálido. También va a venir con un estado de confusión, agitación y oliguria, ¿no? El shock anafiláctico va a presentarse de inicio súbito también, ¿no? Después del contacto con el alérgeno. También puede presentarse urticaria, angiodema, puede haber disneas o sibilancias, que vendrían siendo una presentación de un cuadro de dificultad respiratoria, ¿no? También pueden haber náuseas, vómitos, ¿no? Y si no es tratada rápidamente con lo que vendría siendo la adrenalina,
puede llevar a una muerte muy rápidamente. ¿No? Y bueno, por último, el neurogénico. En el neurogénico vamos a ver hipotensión con bradicardia. La piel va a estar seca, ¿no? Ya no va a estar sudorosa ni húmeda. Va a haber una disminución del tono simpático. ¿Esto por qué? Que ya lo había mencionado, que es debido a la lesión medular que puede haber en algunos casos, que es la presentación más común. También puede haber parálisis debajo del nivel de la lesión, si es que ha habido un traumatismo de la médula espinal. Por debajo del nivel de la lesión va a haber también una disminución de la sensibilidad. O sea, puede ser parálisis o una disminución de la sensibilidad en esa área. Y bueno, aquí tengo un dato importante, ¿no? Que al llegar a la etapa de irreversibilidad, en este caso, el pulso puede ser indetectable, ¿no? Y como habíamos visto, bradicárdico. Puede haber presentación de arritmias cardíacas. Y bueno, puede no detectarse lo que es la tensión arterial, ¿no? Entonces ya va a haber casi un estado de muerte del paciente en este caso. ¿No? Puede haber cese de la producción del sudor, ¿no? Aunque la piel puede permanecer pegajosa. Y bueno, aparece lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que ya lo habíamos visto, lo que vendría siendo la disnea, las sibilancias, ¿no? ¿Y esto por qué? Por la permeabilidad aumentada del endotelio. En este caso del endotelio alveolar, ¿no? E incluso en estado de hipoxia cerebral e insuficiencia renal. La hipoxia cerebral la podemos ver como lo que es el aturdimiento mental, ¿no? Como el paciente letárgico, somnoliento. Bueno, eso vendría siendo todo por lo que vendría refiriéndose a lo que es el síndrome febril y shock. Y en este momento he planteado lo que son 2 casitos clínicos para ver si me ayudan a resolver. Me pueden escribir por el chat o pueden activar su audio si es que desean, ¿no? En este caso, el primer casito va a ser un hombre de 25 años llega a urgencias tras un accidente de motocicleta. Este va a presentar una herida profunda en el músculo derecho con un sangrado activo. El paciente está consciente, pero está pálido, sudoroso y con un llenado capilar lento. Sus signos vitales van a ser de la frecuencia cardíaca 135 latidos por minuto, una presión arterial de 85/50 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un accidente, el cual genera un sangrado activo, un sangrado masivo, ¿no? Entonces vemos algunos síntomas. El paciente está pálido, está sudoroso, el llenado capilar es lento, entonces va a ser mayor a 2 segundos. Y bueno, signos vitales podemos ver que tiene taquicardia, hipotensión, y bueno, su frecuencia respiratoria está dentro. Bueno, está un poco elevado. Y bueno, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Si me pueden escribir en los comentarios. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál creen que sea? ¿Alguno que se atreva a contestarme? La D. Sí, sí es la D, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que el paciente en este caso está por un sangrado activo, ¿no? Entonces tiene una pérdida de lo que se viene siendo líquido. Pérdida de sangre continua. Muy bien. Entonces, el siguiente casito nos dice que una mujer de 32 años acude por fiebre de 7 días de evolución. Refiere que tiene picos térmicos de hasta 39.5 que aparecen una vez al día, usualmente por la tarde, ¿no? Entonces, seguidos también los acompaña con sudoración intensa, sensación de agotamiento. No ha tomado ningún antipirético y no refiere síntomas respiratorios ni gastrointestinales, pero viene de una zona endémica de paludismo. Entonces, ¿qué tipo de patrón febril presenta esta paciente? ¿Alguno? ¿Alguno que me dé su respuesta? Piénsenla muy bien.
Lean bien, nos dice que estos picos térmicos aparecen una vez al día nomás. Atrévanse, chicos, no hay nota acá. B, puede ser. Sí, también es la B. Porque, bueno, en este caso nos dicen, ¿no? Que hay picos térmicos, pero solo aparecen una vez al día. Entonces, más o menos, claro, vendría siendo la fiebre intermitente. Bueno, eso es todo, chicos. Estas son algunas referencias que he utilizado. Y nada, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido bastante o que les haya aclarado algunas dudas. Y si tienen alguna pregunta, No, no creo que no. ¿no? ¿Todo claro? Bueno, no sé si está, creo que eso sería todo por el momento, que ya tengo otra clase programada para la siguiente semana, así que nos veremos la siguiente semana. Voy a Cualquier pasar lo pregunta que... le podemos hacer a través del WhatsApp, ¿no? O sea, Sí, puede ser de normal. simulación, así. Sí, normal. Yo ahí veo el WhatsApp en cualquier momento del día si quieren que les recomiende alguna bibliografía que haya utilizado o alguna pregunta del tema que no hayan entendido. Normal, me escriben, incluso a mi personal si quieren. Ah, ok, gracias. Ya. Entonces, en este caso, les pasaría el link del post-test y creo que tengo que decir la palabra clave, que bueno, en este caso vendría siendo pirógenos. ¿Ok? Disculpa, ¿pirógenes? Pirógenos. ¿Ok? Ya está, ya les mandé, ya pueden desarrollar.